Hola, bueno, vamos a seguir viendo la materia de matemáticas fundamentales. La sesión pasada habíamos visto lo que son las funciones lineales, cómo resolver problemas con funciones lineales, lo que son como la función de demanda, la función de oferta, problemas aplicados a costos o a ingresos en una empresa, cómo calcular utilidades. Entonces ahora vamos a continuar un poco viendo las funciones cuadráticas que quedó pendiente y luego acabaremos en la siguiente sesión con las demás funciones, operaciones con funciones, gráfica de funciones y todo eso. Síganme, por favor. Ok, entonces el objetivo particular sigue siendo entender la importancia de lo que son las principales funciones matemáticas, ¿sí? Hay infinitas funciones matemáticas, son las lineales, las constantes, las cuadráticas, las cúbicas, las raíces cuadradas, las hiperbólicas, las funciones trigonométricas, muchas. Nosotros vamos a ver solamente las principales que son un poquito aplicadas, ¿sí? Y el objetivo específico es, en esta sesión vamos a aprender a resolver funciones cuadráticas. La sesión pasada vimos un solo ejemplo, ahora vamos a ver más ejemplos, cómo resolver funciones cuadráticas, cómo aplicarlo y cómo graficarlos. Ok. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos y graficarlo, ¿no? Me están pidiendo, me dan una función cuadrática que tiene esta forma. Menos x cuadrado más 4x menos 3. ¿Sí? Esa es la función cuadrática que me dan. La sesión pasada vimos que necesitamos las intersecciones y necesitábamos el vértice para poder graficarlo, si no, no podemos graficar. Una función cuadrática ya sabemos que tiene esta forma. Tiene la forma ax cuadrada más bx más c, ¿sí? Entonces, como sabíamos, a, b y c tienen que pertenecer a los reales y obviamente a tiene que ser diferente de 0. Si fuera 0, en vez de ser ecuación cuadrática o función cuadrática, se convertiría en función lineal. Entonces no sería el caso de estudio. Entonces, a, b y c tienen que ser reales. Ahí está. ¿Ok? Entonces, según la fórmula de la función cuadrática, vemos que a, implícitamente aquí tenemos un 1. A vale menos 1. B vale 4 y C vale menos 3. Habíamos visto que cuando este término A es mayor que 0, se abre hacia arriba. Y cuando es menor que 0, se abre hacia abajo. Como aquí este A va a ser menor que 0, la función cuadrática o lo que se llama también parábola se va a abrir hacia abajo. Entonces necesitamos conocer las intersecciones y el vértice. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Primero necesitamos sacar las raíces, lo que se llama raíces. Entonces, para eso hay varios métodos, ya les había dicho. Puede ser por completar cuadrados, puede ser por factorización o puede ser por la fórmula general. Vamos a resolver la fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general? La ecuación para resolver las raíces. Es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa es la fórmula general para resolver las raíces. Entonces, necesitamos obviamente a, b y c, ya lo tenemos todo. Entonces va a ser igual menos b. ¿B cuánto vale? B vale 4. Más menos, ahora va a ser raíz cuadrada de b cuadrado. Ahí en la lámina yo primero lo que hice fue calcular el discriminante. Que lo que está aquí dentro de la raíz es lo que se le llama el discriminante. Entonces lo podemos hacer primero calcular el discriminante o simplemente hacerlo de una forma más directa. Entonces, b vale 4. 4 al cuadrado. Menos 4 por a. A vale menos 1. Y c que vale menos 3. Sobre 2 por a. A vale menos 1. 2 por menos 1.
Vamos a borrar esto. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver todo esta, no este sistema, sino esta ecuación. X será igual a menos 4 más y menos. Más menos es porque tenemos que tener dos raíces, ¿no? Como es ecuación cuadrática o función cuadrática, tiene que tener dos raíces. Si fuera función cúbica, por ejemplo, tiene que tener tres raíces. Entonces depende del grado de la función. 4 al cuadrado me da 16. Ahora, menos por menos me da más. Por menos me da menos. 4 por 1, 4. Por 3, 12. Entre más por menos me da menos. 2 por 1 me da 2. Ya tenemos esa forma. ¿Sí? Entonces, borramos esto. Hay que ser igual. Menos 4 más menos raíz cuadrada. 16 menos 12, eso me da 4. Entre menos 2. Entonces, X va a ser igual a menos 4 más menos raíz cuadrada de 4, eso me da 2, entre menos 2. Entonces vamos a tener dos raíces. Una va a ser con el signo más y otra con el signo menos. Entonces, X1 va a ser igual menos 4 más 2 entre menos 2. Y X2 va a ser igual menos 4 menos 2 entre menos 2. Ahí están las dos raíces. Vamos a resolverlo. Menos 4 más 2, eso me da menos 2. Entre menos 2, y aquí sería menos 4 menos 2, me da menos 6. Entre menos 2. Menos 2 entre 2, entre menos 2, menos entre menos, me da más. 2 entre 2, 1. Menos entre menos, me da más. 6 entre 2, me da 3. Las raíces son 1 y 3. Como estamos viendo ahí. El X1, bueno, en este caso X1 yo le puse con el más, ahí le puse primero. ¿Sí? Salió 3. Y el X2 salió 1. ¿Ok? Es lo mismo, solo que está invertido. Ok. Entonces, como ya tenemos las raíces, quiere decir que ante estos valores, la Y va a ser igual a 0. Entonces, las intersecciones, ponemos aquí. Son 1,0, porque es X1, Y, que Y vale 0, y X2, que es 3, Y vale 0. Ahí tenemos las intersecciones. Ahora necesito el vértice. ¿Sí? El vértice sabemos que es igual, ahí está la fórmula, menos B sobre 2A, y luego una vez obtenido este valor, va a ser ese valor sustituido en la función. Por eso le pongo la función de menos B sobre 2A. Bueno, ya borré los valores. ¿A cuánto salía? A salía menos 1, B salía 4 y C salía menos 3. Ahí tenemos los valores, ¿no? A menos 1, B 4 y C menos 3. Entonces, ¿cuánto es menos B sobre 2A? Eso sería menos B, que vale 4, sobre 2 por A. A vale menos 1. Eso sería menos 4, más por menos me da menos. 2 por 1, eso me da 2. Menos entre menos me da más. 4 entre 2 me da 2. Entonces, menos B entre 2A es igual a 2. Ya tengo la abscisa del vértice. Ahora necesito la ordenada. ¿Cómo calculo su ordenada? Pues simplemente sustituyo este valor de 2 en la función original. ¿Qué dice la función original? La función de x es igual a menos x cuadrada
más 4x menos 3. Entonces, en vez de x, le voy a poner este valor de 2. Voy a sustituir. Entonces va a ser f, ya no de x, sino de 2. Va a ser menos 2 al cuadrado más 4 por 2 y menos 3. Estoy sustituyendo el valor de x por 2. Entonces, vamos a seguir aquí. Sería menos 2 al cuadrado me da 4, menos 4, más 4 por 2, eso me da 8, y menos 3. ¿Cuánto me da eso? Menos 4 más 8 es igual a 4. 4 menos 3 es igual a 1. Entonces ya tenemos esta función, sustituida en el valor de 2. Entonces, por lo tanto, ya tenemos el vértice. El vértice sería esto de aquí que vale 2 y sustituyen la función 2,1. Tenemos el vértice y las intersecciones. Se borro. Intersecciones sería 1,0 y 3,0. Dos intersecciones con el eje X. Ahora sí vamos a graficarlo. Vamos a graficar aquí. Primero el vértice 2,1. 2 hacia la derecha y 1 hacia arriba. Este es el eje X y este es el eje Y. 2 hacia la derecha que está y 1 hacia arriba. Ahí está el 1. Eso es el vértice. 2,1. Ahora las intersecciones serían 1,0 y 3,0. Entonces, 1 hacia la derecha y 0 hacia arriba, o sea, nada hacia arriba. Esa es una intersección. Y el otro sería 3,0. Aquí está 3. 3 hacia la derecha y 0. Ya tengo el vértice y tengo las intersecciones. Simplemente uno de esos puntos. Esa es la parábola. ¿Ok? Vamos a ver. F de x dice que es menos x cuadrada más 4x menos 3. Vamos a ver en qué punto intersecta al eje Y. Porque está intersectando, ¿no? Entonces, ¿dónde lo intersecta? Cuando ponemos intersecciones con el eje Y. Lo que hemos calculado es aquí, intersecciones con el eje X. Cuando tenemos intersecciones con el eje X, hacemos que el valor de Y sea 0. Por eso al inicio igualamos esto a 0, ¿no? Y cuando queremos intersecciones con el eje Y, hacemos que X valga 0. Entonces, vamos a sustituir F en X igual a 0. Aquí me da menos 0 al cuadrado más 4 por 0 menos 3. Esto me da 0. Esto me da 0. ¿Y qué me queda? Menos 3. Entonces, en el eje Y su intersección va a ser 0, menos 3. ¿Dónde está? Vamos a poner aquí. 1, 2, 3. Aquí está, menos 3. Y en el eje aquí ya no corta nada, ¿no? Entonces, esa es la parábola. Ya graficado tal como está. Ok. Entonces, me piden graficar la función, que ya está graficada, y calcular el valor de la función cuando x vale 5. Entonces, me están pidiendo calcular f cuando x vale 5. Vamos a suponer que esa función es una función de ventas, perdón, la función de ganancias dado el nivel de ventas que yo hago, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy vendiendo no sé, yogur, por ejemplo, o leches, o espárragos, lo que uno quiera, ¿no? La X va a ser
las ventas que yo hago y las Y va a ser las ganancias. Entonces, en otras palabras, me están diciendo, ¿cuánto va a ser mis ganancias cuando yo vendo 5? Bueno, vamos a suponer que las cantidades están en miles, ¿no? Que vendo 5.000 unidades de jabones, por ejemplo, el producto que ustedes quieran, ¿no? Entonces, eso es indistinto. Entonces, X son las cantidades y Y son las ventas, o sea, las ganancias, utilidades. Entonces, me está pidiendo que calcule las utilidades cuando vendo 5 productos. ¿A qué es igual eso? Pues la función es menos X al cuadrado, menos, en vez de X le pongo 5, más 4 por X, en vez de X le pongo 5, y menos 3. Entonces, hago estas operaciones. Va a ser menos 5 al cuadrado, 25. Más 4 por 5, 20. Y menos 3. Menos 25 más 20 es menos 5. Menos 3, menos 8. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo vendo 5 productos, no estoy obteniendo ganancias, estoy obteniendo pérdidas. El signo negativo indica pérdidas. Entonces, este puede ser el caso cuando una empresa recién empieza a ofrecer su producto, ¿no? A meterse al mercado. Cuando una empresa recién empieza a entrar en el mercado, al inicio no tiene ganancias. Es rara la empresa que obtiene ganancias al inicio. Entonces, al inicio siempre va a empezar con pérdidas. Luego, poco a poco, esas pérdidas van a ir disminuyendo hasta que llegue un punto de equilibrio en que sus ingresos son iguales a sus costos. Que sí que ahí su ganancia o beneficio vale 0. Y ya después de eso va a llegar un momento, o va a empezar a que los ingresos sean mayores que los costos. Cuando los ingresos son mayores a los costos, pues ya va a empezar a obtener utilidades la empresa, ¿no? Poco a poco va a ir haciendo más utilidades. Entonces, ese es este problema. Vamos a ver este otro problema. Dice, represente gráficamente la función cuadrática x cuadrada más 2x más 1. ¿Sí? Vamos a suponer que x son igual unidades de algún producto y y es igual a beneficios o utilidades, ¿no? Vamos a asumir eso. Esta es la ecuación de beneficios de una empresa, que tranquilamente la pueden sacar, y que depende de las ventas que yo haga, o sea, de cuántas unidades voy a vender. ¿Sí? Necesito graficar en este caso. ¿Qué necesito? Las intersecciones. Para las intersecciones, igualo la y igual a 0. Es decir, x cuadrada más 2x más 1 igual a 0. Esto lo podemos hacer por el método de fórmula general o factorización. Aquí lo más sencillo es factorizar. ¿Cómo factorizamos? X más. Eso ya lo aprendimos en alguna sesión pasada, ¿no? Dos números que multiplicados me den 1 y sumados te den 2. Pues el 1 y el 1. 1 por 1, 1. 1 más 1, 2. Entonces, x más 1 es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que x es igual a menos 1. Entonces, las dos raíces son iguales. ¿Sí? Porque este término es igual a esto. Entonces, las dos raíces son menos 1,0 y menos 1,0. Bueno, menos 1, ¿no? Y las raíces son, las intersecciones, perdón, menos 1,0. Esas son las intersecciones con el eje X. Intersecciones. Ya tenemos las intersecciones con el eje X. Ahora vamos a ver si hay intersecciones con el eje Y. ¿Qué hacemos? Hacemos X igual a 0 y checamos cuánto es el valor de Y. Entonces Y va a ser igual a 0 al cuadrado más 2 por 0 y más 1. ¿Qué me da eso?
esto me da 0, esto me da 0 y y me da 1. Entonces, la intersección, este vamos a poner con el eje X. Con eje X. Y la intersección con el eje Y, aquí es igual, sería 0,1. Ya tenemos las intersecciones con el eje X y con el eje Y. Ahora necesito su vértice. Necesito los vértices. Bueno, vamos a seguir aquí. De aquí de la fórmula general de la ecuación, sabemos que A vale 1, B vale 2 y C vale 1. ¿Sí? Como A es mayor que 1, la parábola se va a abrir hacia arriba. ¿Sí? Ya saben que cuando es mayor que 0 se abre hacia arriba y cuando es menor que 0 se abre hacia abajo. A vale 1, es mayor que 0, entonces tiene que abrir hacia arriba. El vértice es menos b entre 2a y la función aplicada en ese valor. Ahí está. ¿Cuánto es menos b entre 2a? Entonces sería menos b, que sería 2, entre 2a, que es 2 por 1. Esto sería menos 2, 2 por 1, que es 2, menos entre más, menos 2 entre 2, 1. La abscisa vale menos 1. Vamos a ver cuánto vale la ordenada. Sería y igual, este valor lo sustituimos en la ecuación, en la función cuadrática. Menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1, y más 1. Menos 1 al cuadrado te da 1. Cualquier número negativo elevado a un exponente par te va a dar positivo. Esto te da 1. Más por menos me da menos. 2 por 1, 2. Y más 1. 1 menos 2 más 1, eso te va a dar 0. Entonces también ya tengo el vértice. El vértice vale menos 1,0. Ya tengo las intersecciones y tengo el vértice. Ya puedo graficar. ¿Sí? Vamos a graficarlo. Ok. El vértice menos 1,0. Menos 1 hacia la izquierda y 0 hacia arriba. Aquí está el vértice. El A es positivo, se va a abrir hacia arriba. Las intersecciones, la intersección es menos 1,0. Justo coincide con el vértice. Pura coincidencia. Y en el eje Y es 0,1. 0 hacia la izquierda, de izquierda a derecha o en el eje horizontal y 1 hacia arriba. Unimos esto. Y ahí está la parábola. Esa es esta función cuadrática. Ya está graficada. ¿Sí? Ya graficamos. ¿Y qué más me piden? Nada más, solamente que grafique la función cuadrática. Ya está graficada. Ahí vemos la gráfica. ¿Sí? Tal como está en el pizarrón. Ok, vamos a ver otro ejemplo aplicado. ¿Qué me dicen? Dicen, Texas Instrument tiene una relación entre el número de calculadoras vendidas y el precio P de la siguiente manera. X obviamente es el número de calculadoras vendidas. Dice, X es igual a 21 menos 3P.
calcular la función de ingreso de Texas, graficar la función cuadrática y calcular el ingreso cuando vende 3 calculadoras. ¿Sí? Okay. Nos piden que calculemos la función de ingreso. La función de ingreso aquí es igual, ya sabemos, es igual al precio de cada producto por las unidades vendidas. En este caso, Q va a ser X, ¿no? X es la cantidad, aquí es Q. En economía se hace así. Entonces, si quieren le ponemos aquí P por X. ¿Ok? Entonces, el ingreso, hay que ser igual. Sería el precio por las cantidades vendidas. ¿Cuáles son las cantidades vendidas? Aquí está su fórmula. 21 menos 3P. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Si multiplicamos esto, ¿qué nos da? Va a ser esto por el de aquí y esto por el de aquí. Va a ser 21P menos 3P cuadrado. ¿Ok? Ese es el ingreso. Es una función cuadrática. Vamos a, esto de aquí simplemente cambiarle de lugares para que se vea mejor la ecuación cuadrática. Entonces el ingreso es igual a menos 3P cuadrado más 21P. Ahí está el ingreso. ¿Sí? Que tiene la forma de AX cuadrada. En este caso va a ser AP cuadrada, ¿no? Más BP y más C. Ahí está la función de ingreso. Me piden calcular la función de ingreso de Texas. Ahí está la función de ingreso. Graficar la función cuadrática. ¿Es una función cuadrática? Sí. De ahí sacamos que A vale 3, menos 3, perdón. B vale 21. Y vemos que no tiene el término lineal. Cuando no tienen término lineal, quiere decir que C vale 0, pues. ¿Sí? Entonces, necesito las raíces de esa ecuación cuadrática. ¿Cómo saco las raíces? En este caso va a ser P. ¿Por qué? Porque la función cuadrática depende aquí de P. Sería menos B más menos B cuadrada menos 4AC sobre 2A. ¿Sí? Ahí está la fórmula general para calcular las raíces. Menos B. ¿Cuánto vale B? B vale 21. Más menos. ¿Qué me daría? B cuadrado sería 21 al cuadrado. Menos 4 por A. A vale menos 3. Y por C. C vale 0. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sobre 2A. 2 por A. A vale menos 3. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Va a ser menos 21 más por menos 4 por 3 y por 0. Esta parte me va a dar 0. Me queda raíz cuadrada de 21 al cuadrado. Sobre más por menos, menos. 2 por 3, 6. Vamos a resolver eso. Ya voy a borrar esto. Ok. Aquí, raíz cuadrada y cuadrático se va. ¿Sí? Una raíz es la inversa del cuadrado. Entonces se van a ir. La P me va a quedar igual a menos 21 más menos 21 entre menos 6. ¿Sí? Entonces vamos a tener dos valores. P1
que va a ser el positivo, y P sub 2, que va a ser el negativo. Aquí agarramos un positivo y aquí un negativo. Menos 21 más 21, eso me da 0. 0 sobre menos 6. Y ahora, menos 21 menos 21, eso me da menos 42. Menos 42 entre menos 6. 0 entre menos 6, eso me da 0. 0 entre cualquier número, exceptuando el 0 que esté abajo, me da 0. Menos entre menos, eso me da más. 42 entre 6, 7. ¿Sí? Ya tenemos eso. Ok. Entonces las intersecciones serían con el eje X. Con el eje X. ¿Sí? Aquí, bueno, el eje X sería las P, ¿no? Con el eje P sería en todo caso. ¿Sí? Porque estamos usando términos económicos. Aquí, en el eje horizontal van a ir las P's y en el eje vertical van a ir el ingreso. Entonces, el ingreso es una función que depende del precio. ¿Sí? Así como en matemáticas Y dependía de X, Y va arriba y X horizontal. Aquí el ingreso depende del precio. Entonces, ingreso en el eje vertical y precio en el eje horizontal. Las intersecciones con el eje P serían 0,0 y el otro sería 7,0. ¿Sí? Vamos a ver las intersecciones con el eje vertical. ¿Qué hacemos? Intersecciones con el eje del ingreso. ¿Sí? Aquí necesitamos hacer P igual a 0. P igual a 0 y ver cuánto me da el ingreso. El ingreso va a ser igual a menos 3 por 0 al cuadrado y más 21 por P que vale 0. Esto me da 0 y esto me da 0. 0 más 0, 0. Entonces el ingreso con el eje Y sería 0,0. Ya tenemos los ingresos, las intersecciones con los ejes. Ahora necesitamos los vértices. ¿Sí? Calculando los vértices ya podemos graficar. Okay. Voy a borrar eso. Ahí ya tenemos las intersecciones. Los valores de X son, las raíces de X son 0,7, en este caso sería de P y el vértice, ¿no? Vamos a calcular el vértice. Dejamos esto y dejamos nada más el otro, que son las intersecciones. El vértice sería igual menos B sobre 2A y la función en ese punto. ¿Sí? Aquí A vale menos 3 y B vale 21. Entonces menos B sobre 2A, ¿a qué es igual eso? Sería menos B. B vale 21. Sobre 2 por A, 2 por menos 3. ¿Eso cuánto me da? Aquí me da menos 21. Más por menos me da menos. 3 por 2, 6. Menos entre menos me da más. 21 entre 6. Eso me da 3.5, como está en el pizarrón. ¿Sí? Ahora necesito calcular la función en ese valor. Entonces, el ingreso, cuando el precio vale 3.5, va a ser igual a menos 3 por 3.5 al cuadrado más 21 por 3.5. ¿Sí?
Si ustedes hacen todas esas operaciones, eso me va a dar, ¿cuánto? 36.75. Entonces, el vértice sería 3.5, 36.75. Ya tengo el vértice y tengo las intersecciones. ¿Me piden qué me piden? A ver, que calcule la función de ingresos, y aquí ya lo tengo. Que grafique la función cuadrática, sí, ya tengo el vértice, ya tengo las intersecciones. Ya puedo graficar. Voy a borrar esto para que me dé espacio. Aquí estaría el precio, que es la variable independiente, y aquí sería el ingreso, que es la variable dependiente. El ingreso depende del precio. El vértice dice que es 3.5, 36.75. Entonces 3.5 hacia la derecha, y vamos a suponer que 36.75 esté aquí. ¿Sí? Ahí está 3.5. Este es el vértice. 3.5 y 36.75. ¿Sí? ¿Qué ahora? Ahora aquí me piden las intersecciones. Tengo que poner las intersecciones. Era 0,0, que era uno aquí. Y el otro era 7,0. 7,0. 7 por aquí. 0. Ahí están las intersecciones. ¿Sí? Entonces, como la A es negativo, va a ser una parábola que se abre hacia abajo. El vértice ahí está la parábola. Esa es la parábola de esta función. ¿Sí? Ok, ¿qué más me piden? Me piden calcular el ingreso cuando se vende 3 calculadoras. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que sea el ingreso cuando el precio vale 3 mejor, para hacerlo directo. Vamos a calcular el ingreso cuando el precio sea 3. ¿Sí? Entonces, el ingreso me dicen que es menos 3 p cuadrada más 21p. ¿Ok? Si me piden cuando vendo 3 calculadoras es lo mismo, ¿eh? O sea, nada más que aquí tienes que, a ver, x vale 21 menos 3p. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que despejar el precio en función de x y calcular el precio cuando vendo 3 calculadoras. Una vez que calculo el precio cuando vendo 3 calculadoras, ese precio lo sustituyo aquí. ¿Sí? Entonces, de aquí, por ejemplo, el precio sería aquí. Vamos a despejar de aquí el precio. Esto pasa sumando y esto pasa restando. El precio es igual a 21 menos x. El precio va a ser igual a 21 menos x sobre 3. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo de las dos partes. Cuando el precio vale 3 y cuando vendo 3 calculadoras. ¿Sí? Primero cuando el precio vale 3. ¿Ok? ¿Qué sería igual? Sería menos 3 por 3 al cuadrado más 21 por precio que vale 3. 3 al cuadrado es 9. Por 3, 27. Menos 27. Más 21 por 3, 63. Entonces, menos 27 más 63 sería 36. El ingreso es 36 pesos. Cuando el precio de cada calculadora vale 13. Ahora, quiero el ingreso cuando vendo 3 calculadoras, que es diferente a que el precio sea 3. Ya despejé el precio. ¿Sí? Entonces, ya voy a borrar esto, ¿ya? Ahora, cuando vendo 3 calculadoras, voy a ver cuánto es el precio. Sería 21 menos 3
entre 3. ¿A qué sería igual? 21 menos 3, 18. Entre 3, 6. En otras palabras, me están pidiendo que calculen el ingreso cuando el precio vale 6. ¿Cómo sería eso? Pues sustituyo P por 6. 21 por 6. Sería igual, menos 3. 6 al cuadrado me da 36. Más 21 por 6 me da 6. 126. Ahora, menos por más me va a dar menos. 36 por 6, 6 por 3, 18, 108. Menos 108 más 126. Entonces, el ingreso va a ser igual a 18 pesos. Ahí está. Ese es el ingreso cuando vendo 3 calculadoras. O sea, cuando vendo 3 calculadoras, mi precio vale 6. Y lo anterior que calculé fue el ingreso cuando el precio vale 3. ¿Ok? Ya tenemos ese problemita. Podemos calcular el ingreso ante cualquier cantidad de ventas. 20 unidades, 40 unidades. De ahí despejamos el precio y sacamos su valor y lo sustituimos en la función de ingreso. Ok, ahora vamos a ver algunas funciones elementales, lo que son el valor absoluto y las funciones potencia. ¿Qué es la función valor absoluto? Es aquella que a cada número x le asigna su valor absoluto. Es decir, se va a cumplir esta condición. Es x si x es mayor o igual que 0 y es menos x si x es menor que 0. ¿Sí? ¿Cómo graficamos esa función? Esa función es de esta forma. ¿Sí? Cuando x vale 0, pues esto va a estar aquí. Cuando x vale 1, el valor absoluto de 1, aquí tenemos las x, aquí es la y. Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale menos 1, va a ser menos por menos 1, que también me va a dar 1. Cuando x vale 2, valor absoluto de 2 es 2. Y cuando x es menos 2, el valor absoluto de menos 2 es menos 2, que es menos por menos, más. Igual te va a dar 2. Entonces va a ser la gráfica de esta forma. Esa es la gráfica del valor absoluto, tal como lo estamos viendo en esa diapositiva. ¿Sí? Para resolver funciones de valor absoluto hay que igualar a 0 la expresión que se encuentra dentro del valor absoluto y calcular el valor de la variable x. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces me dice representa la siguiente función valor absoluto. Nos dicen que represente esta función. Valor absoluto de x menos 2. ¿Qué es lo que hago? Lo que está dentro de la raíz lo igualo a 0. Entonces, x menos 2 igual a 0 y despejo la x. ¿Cuánto sale la x? La x es igual a 2. ¿Sí? Tal como está ahí. Entonces, la nueva función va a ser de esta forma. ¿Sí? Va a ser menos x menos 2. ¿Sí? Entonces, menos x menos 2 cuando x es menor que 2. Y x menos 2 cuando x es mayor o igual que 2. ¿Sí? Aquí es menor que 2. ¿Sí?
¿Sí? Pues sí. Por ejemplo, si x vale 1, va a ser 1 menos 2 menos 1. Es un número negativo. Para calcular el valor absoluto de un número negativo, tenemos que ponerle antes de eso el menos. O sea, primerito el menos y luego lo que está dentro. Cuando es positivo, se coloca tal como está. Por ejemplo, si x fuera 2, 2 menos 2, 0. No se coloca nada. Si x fuera 3, 3 menos 2, 1. Valor absoluto de 1, 1. ¿Cómo lo graficamos? Aquí voy a borrar esto. Lo graficamos de esta forma. Encontramos el punto. X dice igual a 2. 1, 2, y de ahí partimos. Y ahí está. Luego vamos a ver lo que son traslación de gráficas en la siguiente sesión. Y ahí vamos a ver algo de esto. Trasladar gráficas, por ejemplo, la función cuadrática, cómo lo traslado hacia la derecha o hacia arriba. O simultáneamente, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Dice, representa la siguiente función valor absoluto. X cuadrada menos 5x más 6. ¿Cuál es la técnica? Igualar a 0 lo que está dentro del valor absoluto. Entonces, x cuadrada menos 5x más 6, tengo que igualarlo a 0. Y de ahí calcular sus raíces. ¿Cómo hago sus raíces? Pues por la fórmula general que ya aprendimos, o si quieren por factorización. Vamos a hacerlo por factorización. ¿Cómo era? Aquí va a ser xx. Como es positivo, o los dos valores de aquí son negativos, o los dos son positivos. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Pues con este signo. Si este es menos, aquí los dos tienen que ser menos. Ahora hay que buscar dos números que multiplicados te den 6 y sumados te den 5. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Pues puede ser el 3 y el 2. Menos 3 por menos 2, menos por menos me va a dar más. 3 por 2, 6. Ahora, menos 3, menos 2, menos 5. Ahí está. Y lo agarramos en forma horizontal. Entonces agarramos como x menos 3 por x menos 2 igual a 0. ¿Sí? Entonces, ya lo hemos factorizado eso y me queda eso. ¿Qué quiere decir? Que x menos 3 es igual a 0 o x menos 2 es igual a 0. De aquí despejo los valores de x. Aquí me sale x igual, este negativo pasa como positivo. 0 más 3 igual a 3. Aquí igual es negativo, pasa como positivo. 0 más 2 igual a 2. X es igual a 3 y x es igual a 2. ¿Cómo lo grafico? A ver. Ok, la función es... Perdón. ¿Cuál es la función? F de x igual x cuadrada menos 5x más 6. Tengo que ver cuál es la intersección. Ya tenemos las intersecciones con el eje x. Ahora necesito las intersecciones con el eje y. ¿Cómo hago eso? Pues pongo, cuando x es igual a 0, ¿cuánto me da f de 0? De x igual a 0. Va a ser 0, 0 y 6. Valor absoluto de 6 me da 6. Ahí está la intersección con el eje y. Gráfico aquí. Intersecciones con el eje x, 2 y 3. Y con el eje y, el 6. Va a ser de esta forma. ¿Por qué de esta forma? Porque son parábolas. Es una ecuación cuadrática. Parábola. Ahí está la fórmula. La gráfica, perdón.
Vamos a ver el de aquí. Ok, ¿qué me dicen? Dice, representa la siguiente función valor absoluto. X menos X. Ok. ¿Qué necesito? Lo que está dentro del valor absoluto, igualarlo a 0. Aquí no tengo ningún valor absoluto, pero aquí sí. Entonces, X es igual a 0. ¿Sí? Eso lo iguala a 0. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría aquí. Sería menos X, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando X sea menor que 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si esto es negativo, tengo que ponerle primero el signo menos. Y el otro sería X menos X si X es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque si esto es positivo, se mantiene tal como está. ¿Qué me quedaría entonces esto? Haciendo esas operaciones. Menos X menos 2X. Cuando X es menor que 0. Y X menos X, 0. Cuando X es mayor o igual que 0. Ahí está la nueva función valor absoluto. ¿Cómo lo graficamos? Cuando X es menor que 0, es una línea recta. Ahí está la línea recta. Con pendiente negativa. Pendiente negativa es para la izquierda. Y cuando X es mayor o igual que 0, esto es 0. Quiere decir que llega por aquí. O sea, sería algo así, ¿no? Esa es la gráfica de esta ecuación. ¿Sí? Entonces, ya aprendimos a resolver valor absoluto y graficarlo. Okay, vamos a ver la función potencial. Se llama función potencial a cualquier función de la forma x elevado a la n, o x elevado a la, como quieran, ¿no? Entonces, cuando yo tengo f de x, x elevado a la n o a la a, como quieran llamarle, esa es una función potencial, siendo a un número real fijo. Entre las funciones potenciales podemos tener, por ejemplo, la cuadrática. ¿Cuál otra tenemos? La x elevado a la menos 1, que es igual a 1 entre x. Puede ser esa la función hiperbólica. Otra es x elevado a la menos un medio, que es igual a la raíz cuadrada de x. Esa es la función raíz cuadrada. Y otra puede ser, por ejemplo, la función cúbica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos la función cuadrática, que es el inciso A, el dominio son todos los reales, de izquierda a derecha. Cuando tenemos la función hiperbólica, el dominio son todos los reales menos el 0. El 0 es como una asíntota. Cuando tenemos la función raíz cuadrada, el dominio va desde 0 hasta más infinito. ¿Sí? No podemos tener raíz cuadrada de número negativo. Y cuando tenemos la función cúbica, el dominio también son todos los reales. Aquí vemos las principales funciones. La primera es la función cuadrática, que es una parábola. Es una parábola en este caso que se abre hacia arriba. ¿Por qué? Porque es x cuadrada. El segundo, la función hiperbólica, es la que ven así, como dos hipérbolas. Esa es la función hiperbólica. Si se dan cuenta, no toca en el punto 0, para nada. Está en el primer cuadrante y está en el tercer cuadrante. En el punto 0 ni lo toca. La tercera es la función raíz cuadrada. Les dije que su dominio era desde 0 hasta más infinito. Entonces, se dan cuenta, solamente va a estar en el primer cuadrante. Va a ser como una semiparábola, ¿no? Algo así. Y la cuarta es la función cúbica, que es como una culebrilla, ¿sí?
Entonces, el dominio son todos los reales. ¿Se dan cuenta? Va desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, y ahí también podemos sacar el rango. El rango de la parábola es de 0 a más infinito. El rango de la hiperbólica es igual. Todos los reales menos el 0. El rango son las x. No tocan tampoco al 0, ¿no? El rango de la raíz cuadrada es de 0 hasta más infinito también, igual. Y el rango de la cúbica igual, de menos infinito hasta más infinito. Es decir, todos los reales. Bueno, hasta aquí dejamos esta sesión. La siguiente vamos a ver traslación de gráficas y operaciones con funciones. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.